Yo soy docente de formación. Soy profesor normalista. Estoy por cumplir 50 años de dar clases en la universidad. Mi labor es la enseñanza. Por lo tanto, mi contacto con los libros ha sido permanente. Guillermo era de origen muy popular y era muy pobre. No estoy cometiendo una indiscreción. Además, a él le gustaba que le dijeras eso. Su padre lo conoció poco porque muere cuando él tenía 4 años. Y no creo que no hablaba mucho de él, yo pienso que no los visitaba mucho. Él se llamaba Manuel Guillermo, ¿no? Y entonces mi tío Manuel y mi papá Guillermo, o sea, mi abuelita le puso los 2 nombres. Su hermano sí fue una figura muy importante para él, a pesar de que se llevaban 7 años de diferencia y que eran 2 personalidades completamente diferentes. Me platicaba que había sido un niño muy feliz, que se iba a eran como unos llanos que había cerca de la penitenciaría, y había lodo y había tierra, y tenía que cuidar los zapatitos para que no llegara y lo regañara y le pusiera, yo creo que unas cuantas nalgaditas, porque le echaba a perder lo que a ella le había costado tanto trabajo hacer, ¿no? De su mamá él hablaba muchísimo y decía que le debía todo lo que él había sido. Pues sí, mi papá la quería muchísimo y siempre la procuraba, ¿no? Y toda la vida la recordó. Finalmente, pues ante esta ausencia del abuelo y además ante la viudez y la ausencia permanente, siendo todavía mi papá muy chico, pues la verdad que quien formó a mi papá, quien lo crió, quien lo mandó a la escuela, quien apoyó que siguiera estudiando, pues era mi abuelita. Y siempre decía que todo lo que ganaba, llegaba y se lo entregaba a su mami entero para que su mami pudiera salir, porque ellos vivían pues del sueldo de su mamá, y siempre estuvo becado. Bueno, nos conocimos más o menos a la edad de 14 años en la Escuela Nacional de Maestros. Ingresamos los 2 al mismo grupo en el mismo año y estuvimos juntos 6 años. Es decir, toda la carrera estuvimos con él. Nosotros nos conocimos cuando estábamos en quinto de normal. Él estaba en el quinto A y yo estaba en el quinto A, pero en esa época la normal estaba dividida por departamento de varones, se llamaba, y departamento de señoritas. Fue un noviazgo muy raro, peleábamos mucho, pero fuimos novios todo en quinto y sexto de la normal. No supe que andaba
conquistando a la maestra Graciela. Ella misma dice, yo no te conocí. Dice, conocí a Iván, conocí a varios del grupo, pero a ti no. Le gustaba luego hacer travesuras. Recuerdo una vez que nos encargaron en la Nacional de Maestros recoger un material en una embajada y yo me tocó equipo con Guillermo e íbamos en la calle y luego pues él echaba flores, pero a veces de altura cuando pasaba alguna chica, no por florearla, sino nada más por molestar. Así era Guillermo. A mí me tocó vivir eso, me apené, porque la señorita que fue objeto de la flor se volteó renojada y reclamó, dímelo en mi cara. Él era muy bromista, muy travieso. Era un hombre muy travieso, Guillermo. Pero ahí adquirimos una cierta conciencia y entonces siempre estuvimos pues buscando realmente sentir que podíamos hacer más por el país como maestros que otra cosa. Entonces tomamos mucho cariño, mucho amor a la Normal. El magisterio, no nada más para Guillermo, sino para todos los que formamos ese grupo. No sé si por los maestros que tuvimos, que supieron inculcarnos la vocación o el trato con los niños, pero muchos de los compañeros, y más Guillermo, resaltó mucho su vocación de maestro. El motor de su vida fue la labor docente. Nunca la dejó, nunca. Varias veces fue jefe de grupo y él también era un poco atrabancado, agresivo. En esa época había mucha gente de provincia de Guerrero, de Oaxaca, y habíamos pocos de aquí del distrito, éramos pocos. Entonces había ciertas diferencias en algunos sentidos, y entonces con uno de los de Guerrero se peleó, se dieron sus golpazos. Cuando se enojaba era peligroso, Guillermo. A pesar de que tenía un carácter muy fuerte, porque en la Normal fue una gente muy dura, muy impulsivo, pero en el fondo era muy humano. Y pues siempre sus ideas fueron lo que ahora se llama la izquierda, que siento que es una izquierda completamente diferente a la izquierda que él quiso y que él siempre apoyó. La Normal en esa época era un emporio político. Entonces ahí fuimos adquiriendo mucha experiencia en cierto sentido y siempre pensamos en lograr que hubiera más justicia. Y cuando terminamos el sexto, dejamos de ser novios. Él entra a la prepa y es cuando conoce a Adolfo Uribe y a todos sus compañeros de la prepa. Y yo entré a Filosofía y Letras, a estudiar Historia. Entonces todo ese tiempo pues dejé de verlo, yo me iba a la facultad y él hizo la prepa. Desde niño fui educado en echarle porras a la Unión Soviética, echarle porras a China, y llegando a la prepa me importaba mucho buscar estudiantes que intuía que pudieran ser de izquierda. Y en esa intuición
tuve la fortuna de encontrarme a Guillermo. Y la empatía entre los dos fue casi inmediata. Las clases eran de 7 a 11 de la mañana y a las 11 nos íbamos a casa de su mamá, que estaba en una esquina de Lecumberri, a almorzar. Y almorzábamos delicioso. Cuando no íbamos a casa de su mamá, a la vuelta de la prepa de San Ildefonso, en la calle del Carmen, había una señora con unos tambos de 200 litros que hacía pancita. Yo obviamente nunca había comido pancita, no era parte de la cultura de mi familia, pero Guillermo me enseñó también a saborear una buena pancita. Pues que él comía de todo. Era de muy buen gusto, de muy buen apetito. Él se comía todo, tortas, todo lo que fuera. Don Guillermo el Gordo Ramírez Hernández. El Gordo Ramírez, así lo conocimos mucho. Y pues no sé por qué decidió volver a buscarme y yo decirle que sí. Entonces regresamos y al poquito tiempo de que regresamos nos casamos. Pues lo que pasa es que yo creo que yo estaba muy enamorada. Siempre he dicho que yo lo quería más que él a mí. Quién sabe si sea cierto. Estaba lleno de amigos de él, ya de la prepa, porque ahí estaba Adolfo y estaban varios de los otros compañeros de normal. De mi casa, pues yo nada más tenía 2 tíos, pero no me acuerdo si fueron, pues hace tantos años ya. Mi abuelita, vivía todavía mi abuelita, y fue en mi casa. Hicimos la fiesta en mi casa. Y nosotros a las 9 de la noche nos fuimos a la estación. A esa hora creo que salía el tren. No solamente estuve en su boda, ya me abrió ahí un capítulo que se me había pasado. Yo llevé a Guillermo y a Graciela a la estación de Buenavista en coche. Yo tenía ya cochecito que me habían regalado mis padres, yo ya manejaba y los llevé de su boda a la estación de Buenavista para que tomaran el tren a su luna de miel. Claro, nosotros no teníamos carro, nos llevó en su carro. Era el rico de los amigos. Nuestra primera casa estuvo en la Narvarte. Yo trabajaba en la escuela primaria Mariano Azuela y encontramos un departamento a la vuelta de la escuelita y ahí fue nuestro primer departamento. Él me decía, lo único que traje a este matrimonio fueron 20 cajas de libros. Él hizo primero un año en la Facultad de Ciencias Matemáticas. Él quería ser matemático. Pero bueno, yo me embaracé, por más que eran, imagínense, 2 sueldos de 2 maestros de primaria, en esa época era muy poco dinero. Sostener a la esposa que estaba embarazada, y entonces solo hizo un año de matemáticas. Y me dijo, me voy a cambiar porque no voy a poder dar lo que yo quiero dar. Entonces me voy a un lugar donde yo pueda, que no esté yo tan presionado como en la Facultad de Ciencias. Y entonces se va a la Facultad de Economía. Al poquito tiempo empiezan a surgir las huelgas, acuérdense, ferrocarriles, que estuvo muy dura, y luego surge Otón Salazar. Muchos maestros seguimos el otonismo cuando estaba en su apogeo y Guillermo también apoyó esa causa por verla muy justa. Nos hizo todavía ser más rebeldes en cuanto a las injusticias, ¿no?
fue otonista de hueso colorado, ¿eh? Y la razón era muy obvia, era una razón de izquierda, era la democratización de la sección 9 del magisterio. El maestro pues vivía con un sindicato de líderes charros, de los que se venden, y se apareció un líder que levantó el ánimo de todos, Otón Salazar. Otón Salazar vivía a 2 cuadras de mi casa. Mi mamá era maestra, fue otonista, y tanto en la ocupación de la SEP como luego cuando ocuparon la normal, pues ahí andaba el gordo y en fin. Yo los conocía por esa razón. Entonces, desde 58 andábamos él y yo viendo de qué manera coadyuvábamos en la lucha por democratizar a nuestro país. Entonces yo no podía dejar de trabajar. Entonces yo no dejé de trabajar. Pero él sí se fue al paro, él sí iba a las marchas, él estaba en las guardias, y entonces todos ellos fueron cesados. Cuando sucedió eso, lo único que recuerdo que me dijo Guillermo es, Adolfo, vivimos, mi pareja y yo, vivimos de mi trabajo como maestro, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, él le pide en esa época, no sé qué puesto tenía el doctor Eduardo Fajardo. Y él se acerca y le dice, me acaban de cesar y tengo a mi esposa y ya tenemos un niño y qué cosa vamos a hacer. Y entonces el maestro le da, lo hace, ¿cómo se llama? Prefecto de la prepa que estaba el licenciado Verdad. Estuvo en la prepa 7, era prefecto. Y eso nunca me gustó, pues era el prefecto. Pero era el prefecto cuate. Claro que eso a mí me daba pena con los chavos. Es claro, no eres amigo del prefecto. Por definición, el prefecto es ojete, ¿no? Y es autoridad. Y el que te chinga, el que te acusa. Pero yo era amigo de él. Y luego Guillermo iba a jugar dominó a casa de mis tíos. Y mi papá era un gran jugador de dominó. Mi papá, la segunda vuelta, ya sabía las fichas de todos. Y Guillermo también. Yo jugué muchas veces de pareja con Guillermo. Y no nos ganaba nadie. Ahí se hizo más fuerte la amistad. Y siendo los dos de izquierda, Guillermo y yo, tomamos el avión de Cubana de Aviación, llegamos a La Habana y tomamos un autobús y nos fuimos a Playa Girón de voluntarios a ofrecer nuestra vida por la soberanía de un país que no era el nuestro, pero con el cual comulgábamos al 100%. Las fotos que les enseñé, desgraciadamente no sale Guillermo, porque él era el que llevaba la cámara y el que era capaz de tomar fotografías. Yo no llevaba cámara. Entonces las fotos que ustedes vieron son de su servidor, con una brigada de jovencitos cubanos que tuvimos la oportunidad de capturar a los últimos 4 mercenarios que había mandado el gobierno de Estados Unidos a invadir a Cuba. Me escribía a diario, ¿cómo están los niños? ¿Cómo estás tú? Me platicaba de lo que había visto, me platicaba de cómo veía el movimiento, cómo veía a la gente, y nos mandaba fotos. O sea, siempre estuvo pendiente. O sea, a pesar de que estaba afuera,
siempre estuvo pendiente de nosotros. Pero regresó muy contento, muy motivado y creo que vio cosas que él hubiera querido que se hicieran aquí, que no se hicieron. Bueno, nos conocimos siendo estudiantes de la Escuela de Economía. Fuimos compañeros y ahí nos conocimos y hicimos amigos. Amigos entrañables. Yo tuve el gusto de conocerlo. Él era mayor que yo, entre 4 y 5 años más o menos, porque había andado en otros territorios, incluso estuvo en la Facultad de Ciencias estudiando matemáticas y todo aquello. Un hombre muy inteligente, muy bien preparado. Guillermo era muy sólido en sus planteamientos. Era muy sólido y con frecuencia ponía en dificultades a algunos de los maestros. Guillermo, como era un estudiante maduro ya, con todo su historial desde la normal, ¿verdad? Era un poco el adulto entre nosotros, ¿no? Ni remedio. Eso era lo que le envidiábamos a él. Y a nuestra generación nos dejó tener, más allá de la Facultad de Economía, unos manaderos de conocimientos y de ideas, pues al alcance de la mano, que eran la propia universidad, con sus publicaciones y sus conferencias, sus actividades culturales y políticas, más el Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica fue nuestra universidad. No podía entenderse estudiar economía sin estudiar en los libros del Fondo de Cultura Económica. Con todas las publicaciones que hacía y todo lo demás. Entonces, para nosotros el Fondo de Cultura Económica pues, era como una iglesia, ¿no? Keynes, para acabar pronto, Marx, el capital, luego los dos enemigos tradicionales en la economía. Bueno, la Escuela de Economía de la época era fundamentalmente una escuela de inclinaciones izquierdistas. Había unos cuantos piezas de museo de derecha en la facultad y todos los demás éramos de izquierda, ¿no? Él lo negaba, siempre lo discutí, pero Guillermo fue del Partido Comunista, aunque después lo negaba. Dije, no seas cabrón, tú me reclutaste, no te hagas güey. Pero bueno. Éramos bastante sangrones, ¿no? Porque éramos todos pues, de calificaciones altas y todo lo demás, con estudios pues que no eran tan regulares para todos los compañeros de generación y para los vecinos, ¿no? Bien, se recibe. Entonces, nombran al maestro Flores de la Peña director de la Facultad de Economía. Entonces, en el momento en que lo nombran, lo manda a llamar, porque había sido su maestro. Y le ofrece que fuera su secretario particular. Y entonces Guillermo le dice, no, maestro, mejor ayúdeme para que yo haga una maestría en economía. Y entonces el maestro le dice, pero estás loco, Guillermo, pues si tú ni siquiera sabes inglés y ya te quieres. No, pues mándeme primero a estudiar inglés. Entonces se fue el primer año y llegó a Georgetown y estuvo estudiando inglés nada más. Y luego, precisamente con Adolfo me manda a decir, ¿sabes qué? No me hallo, no estoy dando lo que tengo que dar, porque en las noches oigo los pasitos de mis hijos, los extraño muchísimo, los extraño mucho a ustedes, entonces voy a ver qué cosa, y se viene. Y entonces logra que le den una beca familiar.
O sea, le aumentan un poco el dinero que le daban y nos fuimos todos con él. Cuando Guillermo y Graciela se fueron a Washington a estudiar a la Universidad de Washington, yo cada mes le mandaba un apoyo. Puntualmente, todo el tiempo que estuvimos nosotros en Estados Unidos, recibimos una ayuda de Adolfo. De la vida allá me acuerdo muy bien de los domingos, ¿no? Los domingos mi papá nos llevaba a los museos del Smithsonian, ¿no? A todos los museos. Y también de los buffets de los museos, ¿no? Lo tengo muy presente. Bueno, cosas también como de lo nuevo, ¿no? Si vas a un lugar donde no hablas el idioma, ¿no? Vas a un lugar donde ves gente diferente a la que vives y ves en tu país. Nosotros nunca vivimos la precariedad o sí, eso ya lo reflexionamos ya más grandes, pero se la veían duras. Imagínate, pues era un becado. Y por más de que tenía apoyos, porque sí lo ayudaron, pues éramos 3, y mi mamá 4, y él 5. Y creo que mi mamá, ¿no? Mi mamá hacía de comer y nos hacía tortillas. Y nos tocaba de 2 tortillas por cabeza. Entonces, luego cada quien apartaba las tortillas que le quedaban. Entonces nos agandañábamos las tortillas y las guardábamos abajo del plato, ¿no? Para que no se le robara a cualquier otro de los hermanos o el papá, ¿no? Yo me vine a México antes, porque ya se llegaba, y él ya había terminado, ya nada más le faltaba hacer su paper, que le llaman. Y le dije, ¿sabes qué? Pues yo voy a regresar a trabajar. Yo tenía una licencia, se llamaba licencia sin goce de sueldo. Entonces le dije, yo regreso a trabajar y los niños a la escuela. Entonces le dije, yo me voy en las vacaciones de verano y en septiembre entran los niños a la escuela a reanudar su primaria y él se quedó. Y nos regresamos a casa de mi mamá, porque nosotros vivíamos en un departamento que Memo construye en el terreno donde vivía su mamá y su hermano. Y entonces regresamos, ya no regresamos ahí, sino regresamos a casa de mi mami. Y él regresa en 68. Estaba en pleno formación el movimiento, ¿no? Que no había sido ideado por nadie, sino que había sido una eclosión, ¿verdad? Una eclosión de una juventud que se enfrentaba a un ambiente autoritario, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Mi papá en 68 ya era profesor de la Escuela de Economía y participó con la coalición democrática de maestros y demás, y entonces estaba muy atento a todo lo que sucedía. Y entonces políticamente a nivel estudiantil se metía uno a la política, a los comités de lucha. Él en la universidad y yo estaba en el poli. Los dos participábamos en las asambleas cotidianas que se hacían en la mañana para definirle, había una especie de democracia directa con la obligación de que los delegados de cada una de las escuelas fuera al Consejo Nacional de Huelga con las decisiones que se habían tomado en las asambleas. Lo único que sé es que iban a todas las juntas. Teníamos propaganda, papeles y todo allá en la casa de mi mamá. Yo no recuerdo muy bien si él también participó en las brigadas, pero con toda seguridad debe haber participado en las brigadas que repartían volantes. Y además teníamos por otro lado como antecedente pues la militancia de la Revolución Cubana, ¿no? Que por supuesto a todos nos
nos envolvió, ¿no? Hay una foto que tiene el Buddy que va la marcha entrando exactamente a la altura del Cine Alameda y es una marcha de trajeados. Va Guillermo, va el maestro Ibarra, va Tello, va Alejo, otros profesores de la escuela que no me acuerdo, y voy yo. Íbamos todos. Éramos toda una sola fila. Era la fila 8. Nosotros íbamos de corbata. Pues éramos profesores. Todos íbamos de corbata. Carlos Tello, todos. ¿Sí? Llegamos al Zócalo. Todos preocupados porque sabíamos que la actitud del gobierno ante esa manifestación era de encono terrible, ¿verdad? Que si no nos mandó dar una paliza tremenda ese mismo día, Díaz Ordaz, fue porque alguien lo contuvo, ¿no? Esos 2 meses, 2 meses, 26 de julio al 2 de octubre, lo vivimos pues, muy cercanamente. Casualmente, pues vivíamos a un costado de Tlatelolco, o sea, a 2 cuadras. Me acuerdo perfecto. El 2 de octubre para mí es 2 de octubre vivido, con 8 años. Y además la angustia de que creen, pues mi papá estaba allá. Cuando yo empiezo a oír que pasa y que corre gente, le digo, oye Memo, asómate a la puerta y pregunta qué está pasando. Y de repente empezamos a oír ruidos que eran pues como palomas, pero en realidad eran balazos. Y llega y me dice llorando, mamá, están matando estudiantes. Y la angustia, que aunque no quisieras, de mi mamá y de mi abuela, de los adultos de la casa, por la espera de mi papá. Cuando hablan mal de los militares, ¿no? Y dicen que los militares, él siempre ha dicho, yo tengo que decir que a mí me salvó la vida un militar. Él dice que la persona con la que iba no quería irse y que le dijo, estás loco, Guillermo, es que son, ¿cómo se llama? Son cohetes. ¿Qué cohetes ni qué nada? ¡Córrele! Y entonces, en lugar de correr para adelante, que era más cerca de mi casa, corren hacia atrás. Y cuando iban, el que venía delante de ese batallón les dijo por dónde se fueran. Entonces él siempre decía, pues que a ellos les salvó la vida este militar. Y llegó mi papá con 3 personas más. Una era René Avilés Favila y 2 muchachas. Una de las muchachas no traía zapatos. O sea, había perdido en la carrera de la que venían escapando, venían nada más con un solo zapato. Llegaron todos así temblorosos, asustados. Me acuerdo que les hicimos un té. Y luego se sentaron en la cocina y discutían. Y ahí ya no, digo, yo no estaba metida en las discusiones, ¿no? Pero entendía, o sea, de que algo estaba y pasaba algo grave. No, pero fue horrible porque nosotros esa noche no dormimos. Porque oíamos, haga de cuenta como en las películas de guerra, así oíamos todos los balazos y todas las cosas espantosas que estaban pasando allá. Y luego la zona estuvo sitiada por el ejército pues, un par de días, ¿no? Era guerra. En alguna ocasión, de repente, alguien nos avisó, o no me acuerdo cómo nos dimos cuenta, que había pues un pelotón, unos soldados apuntando hacia la casa de Bach, ¿no? Entonces dijimos, pues, ¿qué está pasando? Sí, hubo mucha preocupación. Y lo primero que se le ocurrió a mi papá es que los documentos que tenía, que eran un buen de cosas sobre el 68 y propaganda y demás, las quemáramos. Teníamos un boiler en un bañito que tenían cerca de donde dormía la chica que trabajaba con nosotros. Ella tenía un bañito que era de leña. Y ahí, en ese boiler, se quemó todo lo que teníamos de propaganda, por si llegaban y entraban, ¿no?
regresó a clases, todavía estaba de directora la maestra Ifigenia. Y entonces siguen dando clases. Fue una época bastante dura económicamente, porque nada más trabajaba aquí. Obviamente, estábamos bien, porque vivíamos con mi mamá y mi papá, y ellos nos ayudaban en todo. Pero era mi sueldo, lo que yo ganaba de dar las clases particulares que daba. TAS era una oficinita. Mi papá había tenido una oficina en la calle de Río Atoyac. Y en esa oficina la tomamos muchos de los maestros de la Facultad de Economía para hacer este taller que su apócope era TASE, taller de no sé qué quisir, la A, la S y la E. TASE quiere decir Taller de Análisis Social y Económico. Pero sé que es la primera iniciativa que tenemos Guillermo y yo en un tipo de empresa que se dedique a publicar documentos escritos, documentos de izquierda, de importancia para ser distribuidas. Los primeros ejemplares pudieron haber sido impresos en Ánfora 9, porque mi tío Manuel tenía una imprenta. Río Atoyac lo ligo tanto por TASE como porque mi papá era fan de las carnitas de los Panchos. Bueno, nosotros llegamos, digo nosotros porque debo aclarar que yo llegué con el licenciado Francisco Javier Alejo. Él es nombrado director general y me lleva como adjunto. Bueno, yo le pedí que se fuera para allá conmigo para ayudarme a manejar aquella cosa, ¿verdad? Lo nombré subdirector de administración del fondo y el fondo empezó a crecer a lo bárbaro a partir de ese momento, ¿verdad? Trabajamos como asesores de él y tuvimos oportunidad de observar todos los aspectos internos del fondo sin una responsabilidad real. Nos metíamos en producción, en distribución, comercialización. En edición no, porque el maestro Ali era muy celoso, pero en todo lo demás nos metíamos. Y Guillermo era en realidad mi brazo derecho, ¿no? Mi brazo derecho, con el cual consultaba todo y le encargaba que se ocupara de bloques enteros, etcétera, etcétera. En el momento en que yo me voy como subsecretario de Hacienda, que me pidieron el presidente y el secretario López Portillo, pues ya obviamente no podía yo seguir siendo director del fondo. Entonces le dije al presidente, señor, hay que nombrar un director, porque no puede ser que yo siga siendo director, es una payasada, ¿no? Entonces yo le ruego que piense en que, no, pues póngame una terna. Pues le propuse una terna en la cual estaba Guillermo. Y el presidente dijo, obviamente tiene que ser el licenciado Ramírez, amigo. Y entonces la oportunidad del Fondo de Cultura Económica que le brindaron a Guillermo fue increíble, porque nos metía a trabajar con libros y a hacer nuevos libros y referir esos libros a problemas económicos de México. Fue uno de los trabajos que más amó, porque mi papá amaba los libros. Fue muy, muy importante para él. Uno, porque estaba rodeado de esto que están ustedes viendo, de libros. Dos,
conoció a muchísimos escritores, tuvo contacto con mucha gente intelectual muy importante y de la que aprendió. Él decía que había aprendido mucho en el fondo. Conoce a Licho Macero, que también fue una gente muy importante en la vida de Memo. Ali era muy parecido a mi papá porque en el sentido de que era leve, era ligero, era sencillo, ¿no? Y entonces pues hicieron clic. Mi papá siempre le huyó a la gente que se daba ínfulas y eran presuntuosos y demás. En cambio Ali pues ya era un poeta reconocido y demás, pero siempre se llevaron muy bien de toda la vida. Yo tuve una relación muy estrecha con él hasta su muerte. ¿Sí? Estuvimos con él 2 o 3 días antes de que falleciera. Licho Macero nos enseñó que hacer libros no es hacer pan. Había presiones de repente para sacar un libro y decía que el libro va a salir cuando deba salir, Guillermo. Me decía, Eduardo, aprendí tanto. Y sí, pero si uno pues no ama los libros para adornar la sala, sino para vivirlos. Y él yo creo que se comprometió tanto y le dio una fortaleza. Fue una época muy importante. O sea, se hacen todas las librerías en los estados. No sé si se acuerdan. Sí, yo creo que ya se acuerdan. No están tan jóvenes. Sí se acuerdan que se abrieron varias librerías en las capitales de varios estados de la República. Y estar en una empresa donde se hacían los buenos libros, o se hacen los buenos libros, era para mí un trabajo que no significaba realmente trabajo. Yo me divertí mucho. Si usted observa las fotos que hay en el fondo, que solamente hay una mía, es una foto sonriendo. Estaba fascinado, inclusive procuraba ofrecer a los compañeros algunas formas de ayudarlos en algunas lecturas, en libros, en algunas publicaciones. Sí creo que lo marcó mucho y él hubiera querido seguir ahí en el fondo y hacer más cosas, ¿no? Él es el que compra, en la época en que él estuvo, compra el terreno donde ahora está bueno, no lo compra él, ¿no? Promueve que le den ese terreno al Fondo de Cultura para hacer lo que es ahorita el Fondo de Cultura. Al entrar a la Secretaría de Hacienda, yo me propuse formar un grupo de élite sobre asuntos hacendarios y de desarrollo económico del país. Y Guillermo cabía muy bien en ese terreno. Yo me lo quería llevar conmigo también, pero David lo había invitado a ser el director general de aduanas. Pues era una posición que yo no le podía dar en donde estaba en ese momento. Le dije, no, pues vete para allá, mano. Y sírvele bien a nuestro maestro y amigo David. Él me mandó un telegrama diciendo que había asumido el cargo de jefe de aduanas. Me dio mucho gusto y por eso también pues lo seguía yo, porque no se olvidaba de uno. Yo tenía 30 años, ya no era tan chavo. Iba a ver al Gordo a Hacienda en Palacio Nacional. Y pues yo iba a ver al Gordo, pues era de mucho caché, ¿no? Pues ver al director de aduanas en Palacio Nacional. A él le tocó participar en una etapa en donde el gobierno, entiendo, hizo un esfuerzo desde los más altos niveles y con los funcionarios que estaban designando para sanear las aduanas públicas del país y para minimizar las importaciones ilegales, el contrabando y demás. Yo me acuerdo que
que me decía, es que me ofrecen de todo. Dice, es horrible. Y entonces les decía a sus hijos, sobre todo a Ricardo, que era el chiquito, le decía, a ver, hijo, esto que tienes ahorita y que toda la gente te habla y que te regalan y que nos llegan galletas al por mayor y que nos mandan los camarones de no sé dónde y olvídense que es los de a dos y todo, decía, no es a nosotros, decía, es al puesto. Y lo único que me acuerdo muy bien fue que uno de los aduaneros de los Vistas me regaló una tele chiquita, muy de las más modernas así, y mi papá me hizo regresarla. Siendo tan niño, todavía joven, adolescentes todos, y Ricardo en su caso niño, pues estas cosas te pueden apantallar, ¿no? Un chocolate, decía, es igual de peligroso recibir una tableta de chocolate como de recibir 1,000, 2,000, 5,000, es igual. Porque la tableta de chocolate, aunque cueste 50 centavos, se está corrompiendo. Nunca lo vimos llegar a la universidad así en un carrazo, ¿no? Digo, fue director de aduanas, ¿no? Uno piensa que ser director de aduanas es casi llegar en un coche deportivo, alguna cosa así, ¿no? Siempre mantuvo un perfil tranquilo, ¿no? Además, tenía la virtud de ser modesto, de no alardear de saber. Era muy discreto, no andaba haciendo alarde de nada. Él fue un ejemplo de honestidad en su presencia en aduanas, ¿no? que ayudó mucho a la protección del país en ese sentido. Él estaba muy orgulloso de ese papel. Yo creo que es el director de la aduana más honesto que ha tenido esa instancia. David Ibarra creía que él era el candidato a presidente. Y este es el gran dato. En una reunión, otro gran amigo que vive también, que es Oscar Levín, muy amigo de Guillermo, deberían entrevistarlo. En una sesión de gabinete, donde estaban el maestro David Ibarra, Oscar Levín, Miguel de la Madrid y otros, se debatió si entraban o no al GATT. El grupo de David Ibarra y estos no querían, tenían esa visión estatista nacional y discutieron. Normal, ¿no? Pero en un momento dado, Levín se encabronó y fue y le dio un coscorrón a de la Madrid. Y pensamos que no se podía entrar así nomás, ¿no? Que era pagar un costo para que nos ideologizaran ya de una manera muy definida, ¿no? No nos gustó. Sin saber, nadie sabía, al contrario, que de la Madrid iba a ser el presidente. Pero para mí ese es el punto de quiebre de este país. Justamente cuando sustituyen a David Ibarra, pues ahí quedan muchos abandonados. Y entonces Jesús Silva Herzog da la orden de que salga Guillermo. Después de ese cierre pasamos otra etapa un poco mala porque no conseguía, o sea, de gente de que lo llamaban y lo llevaban y luego le decían, híjole Guillermo, es que nada más ya me aceptaron y ya me dijeron, pero en el momento que dije que eras tú, pues ¿qué hiciste? Y les decía, ser fiel a David, punto. O sea, es todo lo que hice.
dejó aduanas y empezamos a trabajar en el despacho. Entonces desde ahí seguía, inclusive hicimos un libro sobre educación del estado de Chiapas. Siguió haciendo publicaciones y reediciones de algunos libros de economía. Hicimos estudios del transporte, hicimos muchos estudios de proyectos de inversión. Él luego hace otra editorial que se llama Cambio 21, y ahí él editaba las poquitas cosas que hizo, las editó él. Y bueno, ahí llegué y ahí lo conocí. Hicimos clic rápido porque a él le gustaban las computadoras y a mí también. Entonces le hice un sistemita, me llevé mi computadora y le hice un sistemita para mandar todos los socios porque llegaban miles. Entonces traíamos fritos a las delegaciones, ¿no? Hacíamos, creo que 3 o 4 revistas. Una se llamaba Textos, que eran como las versiones estenográficas de la asamblea. Otra se llamaba Economía y sacaba algún estudio económico de la ciudad. Y otra se llamaba Protección Civil. Aunque tuvo puestos, ya lo vieron, con puestos bastante altos y otros trabajos diferentes, nunca dejó de dar clases. Y siempre a las 7 de la mañana. Nunca dio clases en la tarde, nunca dio clases en la noche. Siempre dio clases en la mañana. Mi papá llegaba a las 7 de la mañana. Clase de 7 a las 7 de la mañana. O sea, lo tomaba en serio. Nunca faltó. Por chingarlo, decían, pues que vives en la esquina, güey. Era un malvado privilegiado, porque vivía aquí enfrente. Cruzando la calle, que da a la Facultad de Economía en la calle de Comercio y Administración, está la casa de don Guillermo. Y entonces llegaba aquí al 5 para las 7, y a las 7:05 cerraba esa puerta. Y nadie entraba. Le ponía el botón y nadie entraba, ¿no? Entonces era legendario, ¿no? Era tremendo, ¿no? Cuando no le abrían el salón de clase para poner a todo mundo en evidencia, a sus alumnos los sentaba en las escaleras y ahí les daba clase. Es un hombre que pensó el desarrollo y el subdesarrollo de México desde una perspectiva nacional comprometida siempre con las personas. Él impartía el curso de desarrollo económico, que es un curso que por demás apasionante. Él era el curso, realmente era un tema que le apasiona. Obviamente me inscribí con él en los seminarios de desarrollo económico. Era excelente profesor. Yo también fui su alumno, igual en el curso de desarrollo. Fuimos compañeros en el mismo curso. Yo quiero recordar, para no repetir lo que dijo María Eugenia, que uno de los libros que más me impactó en mi formación, todavía lo tengo, Lecturas de Desarrollo Económico, que él hizo. Y en lugar de que un chavo compre 7, 8 libros, ¿no? Tiene la facilidad que tiene el Digesto para disponer de todo lo que era el material de introducción. No puede pasar de moda. Hay cosas fundamentales en todas las ciencias en las que no pueden pasar de moda, ¿no? Entonces el Digesto siempre será vigente, ¿no? Trataba de buscarles un camino a los chavos, pues para que no gastaran tanto, ¿no? En los libros, porque a lo mejor él sí, supongo que le costó un buen hacerse de esos primeros ejemplares, ¿no? Papá, la obra de papá es obra académica o compilaciones o cosas para sus alumnos. Él nunca produjo, y él, yo creo que él pensaba que nunca iba a ser el economista
más brillante y el que iba a dar la teoría económica que iba a revolucionar al país. Él estaba más preocupado por sus alumnos. Y tener al Gordo como maestro, que había estado en cargos públicos de alta responsabilidad, de manejo honesto, hay que decirlo, y de profundas decisiones comprometidas con el país, era muy importante. Porque no nada más era pues tomar la clase y adquirir, digamos, los conocimientos y la teoría, sino pues toda esta experiencia de un funcionario público que va a la UNAM y da tu clase, ¿no? Entonces también, digamos, en mi caso era como un plus de tomar una materia con un profesor como Guillermo Ramírez. La frase con la que empezaba el curso era esta: el primer cabrón que me diga que los problemas del país se resuelven con el socialismo, los repruebo. No porque él no fuera mal, sino porque le molestaba el tener un pensamiento fácil. Él era muy crítico. Yo te puedo decir la peor travesura que me hizo. Me puso B. Yo que solo tuve 2 Bs en toda la carrera. Y yo tuve que volver a hacer el extraordinario con él para subir. Dije, cabrón, me chingaste el promedio. Y a la hora de reclamarle, me dijo que porque me había visto más a mí en foros académicos y eventos públicos que en su clase. Le dije, pero si yo nada más falté 2 veces, con esas cuentan. Por eso tienes B. No, aquí te chingas. Que seas mi amigo, no te autorizo. Dije, pero Guillermo, yo te cumplí, entreguélo. Yo no te puedo poner ni 8, cabrón. 6. Que parecía muy rudo, pero en realidad no era rudo. Yo creo que en el fondo es un hombre muy, cuando lo conocías, muy cariñoso y muy tierno, que yo creo que es una cosa que después uno aprende, ¿no? Una persona muy afable, muy querida. Guillermo era un educador, eso es. Educaba. Él te educaba con ejemplos, con su vida. Yo creo que para mí fue muy importante. Él me formó en muchos sentidos. O sea, yo creo que la primera virtud de un maestro es no ser egoísta, ¿no? Poder soltar todo lo que sabes. Y yo creo que papá, pues en eso le soltaba todo, ¿no? Porque eso tenía. Era un excelente profesor. Yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a un profesor se lo hacen sus ex estudiantes en el trato informal. Algo que ocurría con frecuencia en el Cardenal es que estábamos en la mesa y se acercaba una persona y le preguntamos a saludarlo, de un abrazo. ¿Quién es? Fue un estudiante de tal generación. Entonces, el número de personas que se acercaban en el restaurante a saludarlo a lo largo de los años en que nos reunimos es algo extraordinario. Guillermo es grande porque recupera los clásicos y nos hace pensar las instituciones en el desarrollo económico. Guillermo es grande porque formó generaciones y nunca rompió, por mayor responsabilidad pública que tuviera, su vínculo con la docencia y la formación de jóvenes. Yo creo que eso lo mantenía vivo. Guillermo Ramírez Hernández ha sido merecedor del Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Económico-Administrativas. Con una clara inclinación hacia la docencia, el profesor Guillermo Ramírez Hernández estudió en la Escuela Nacional de Maestros y en la Escuela Normal Superior. En la Escuela Nacional de Economía cursó la licenciatura y posteriormente realizó una especialidad en Desarrollo Económico en la Universidad Americana en la ciudad de Washington. Le dieron la emeritud por la docencia. Entonces sí fue un real reconocimiento a uno de los mejores maestros. Digo, no porque yo era su adjunta, pero sí era uno de los mejores maestros de la facultad. Yo creo que sí fue muy importante, pero además era una cosa que, digamos que una medalla que le gustaba lucir
porque al final, o desde el principio, mi papá siempre se juzgó un profesor normalista. Me acuerdo que cuando lo buscamos, una serie ya de profesores, alumnos, compañeros, para proponerle o para decirle que estábamos pensando en proponerlo para el emeritazgo, me acuerdo muy bien que nos dijo, bueno, ahora para qué me quieren utilizar, ¿no? Que era pues parte como de su humor negro, ¿no? No fue ¿cómo te explicarás? No fue solamente una designación desde arriba, sino que había un movimiento que estaba de acuerdo con que él fuera mérito. Yo fui de la Comisión del Mérito en el Consejo Universitario y ahí la decisión es muy difícil. A veces porque hay varios candidatos, pero el historial de Guillermo hasta ese momento de la discusión hacía que lo mereciera, ¿no? Su dedicación, su obra publicada, la formación. Por él pasamos muchos a ser formados en la teoría del desarrollo. Y entonces pues no hubo gran duda, no hubo ninguna duda de que se le designara como profesor emérito. Él lo festejó mucho y él lo preparó, me acuerdo que su discurso lo masajeó y es lo que yo recuerdo, y recuerdo que en la ceremonia pues él inclusive se quebró tantito en la ceremonia y como que se veía la emoción que él sentía por ser emérito. Un gran economista, muy formal, muy serio en su metodología, en sus actividades profesionales, pero al mismo tiempo con un gran compromiso social. Fue director de la Facultad de Economía y le enderezó. Revisó los programas como había revisado las ediciones del Fondo de Cultura Económica, hasta ponerlos al día y hacerlos avanzar. Tenía un programa estricto, permanente, actualizado y con una panorámica general de la ciencia económica para los chavos que entraban al primer ingreso, que supieran todo lo que tenían que aprender en términos generales durante la carrera. Un profesor muy comprometido con continuar el trabajo que habían tenido diferentes directores a lo largo de los últimos años para seguir fortaleciendo la Facultad de Economía, seguir manteniendo una posición independiente, pero al mismo tiempo tratar de avanzar en lograr consolidar los nuevos planes de estudio, por una parte, que habían sido promovidos y gestionados por la administración anterior. Le pone a la facultad las aulas audiovisuales con las que no contaba, entonces ya era un gran avance, porque hubo exámenes a distancia con las aulas audiovisuales que él puso en la facultad. Aficionado a los gadgets que salía de celulares, de computadora, él lo compraba. Él lo tenía al día, todo. No sé cómo le hacía. Entonces empezar con eso y con áreas de cómputo y inglés eran sin lugar a dudas elementos que tenían que darse en los cambios de esta escuela. Y ojo, no era por la tecnología, sino la tecnología como medio para aprender, la tecnología como medio para acercarte al conocimiento, eso era. Y otra cosa que yo sí recuerdo con mucho afecto, él terminó un proyecto de reconstrucción de la escuela. Ligó los dos edificios, el A y el B, era contaduría y economía, que estaba en la parte final del tren de humanidades, para que se pudiera pasar de uno a otro en caso de lluvia, en caso sin tener problema. O sea, y es una obra que él termina físicamente, y la instalación de la cafetería que está detrás también que era parte de un proyecto integral iniciado 6 años antes, ¿no? Pero ya eran los últimos detalles.
Como era profesor de primaria este cabrón, todos los lunes hacía ceremonia a la bandera en una escuela de la UNAM, cabrón. Dije, no seas güey, esto parece primaria esto. Entonces el Gordo era muy formalista, muy progresista, pero muy atado también a los símbolos. Toca la huelga, ¿no? Y esa es una de las cosas que a mí me dejó una huella muy bonita de él. Él nunca paró, buscó alternativas para que la facultad siguiera adelante, que los alumnos siguieran teniendo clase. Y entonces, pues lo que hizo es convocarnos a los docentes a, bueno, como él dice, a luchar por los alumnos, ¿no? Entonces trabajamos mucho con él fuera de CEU. La huelga rápidamente nos dijo, no hay espacio, está cerrada la universidad, pero tengo un amigo que me presta las instalaciones, que era una preparatoria ahí en la Colonia del Valle. Recuerdo muy bien la del Valle, me tocaba a mí en una casa dar clase. Y él no fue un director que abandonara el barco, ¿no? Al contrario, él lo que hacía fue seguir como capitán del barco fuera de CEU. Y eso yo creo que a Guillermo todos se lo reconocíamos, ¿no? O sea, que eso fue el gran director. Papá se sentía albañil, ingeniero, carpintero, y él decía que todo lo había aprendido en la primaria, ¿no? Él le decía a sus amigos que él quería una casa redonda, que cuando él tuviera dinero iba a tener una casa redonda. Porque él decía que él había vivido, que vivía, cuando yo lo conocí me dijo, yo vivo en una casa redonda. Mentira, pues su casa no era redonda, pero él entendía que era redonda porque nada más era la cocina y como antes se llamaban las casas españolas, que eran todo alrededor y el patio en medio. Entonces para él era muy importante y se la hizo a su gusto, compró los muebles que quiso. Y en poco a poquito empezamos a ir armando Tlaxcala. Fue un lugar hecho con mucho amor, de veras, con mucho amor. Fuimos muy felices ahí. Íbamos mucho nosotros, Memo y yo. Y pues empezó a llevar sus libros, entonces él se ponía a trabajar en su despacho, se llevaba los trabajos de los chicos y muchas veces revisaba los trabajos ahí, leía lo que preparaba su clase para la semana y leía. Y oíamos música porque era lo único que podíamos hacer, ver las películas y oír música, leer, comer. Eso hacíamos íbamos cada 8 días. Una casa muy bonita, hecha con piedra queretana, que es raro verlo por allá. Es una casa muy, muy, muy bonita, muy al estilo y el arreglo tanto de él como de su señora esposa, ¿no? De Graciela. Sus cumpleaños, olvídate. Ahí en Tlaxco, te recibían él y su mujer con eran grandes anfitriones, ¿no? Yo recibí en Tlaxcala en sus cumpleaños hasta 80, 90 gentes. Y entonces hicimos no sé si vieron el hoyo de la barbacoa. Bueno, entonces ya cambiamos en lugar de pozole, era barbacoa, mole, nopalitos. Varias veces nos hizo favor de invitarnos a la barbacoa que hacía en su casa y con todos los gastos pagados. Nos citaba allí en su casa de Copilco, ahí estaba el camión y ahí nos llevaba todo ello. Y pues siempre quedamos muy agradecidos. Yo recuerdo el frío endemoniado y cómo aguantaban ellos el frío. Pero dentro del frío estaba la calidez que salía del lugar.
Era extraordinario porque era una mesa en la que estaban compañeros de él de la normal, gente ya pues de edad avanzada, y estábamos los amigos más recientes, los amigos de la universidad, y en medio sus amigos de política. Tlaxco, yo creo que invitó así a cientos de gentes. Eran fiestas de cientos de gentes. Muy buen anfitrión, muy bueno. Y su señora también, pero bueno, Guillermo le gustaba. Hacía en su casa comidas memorables. Era un dragón, así que le metía todo. Le gustaba el queso de puerco. Era un fanático del queso de puerco. Yo aprendí a comer queso de puerco, ¿no? Y bueno, la panza y papá comía de todo. O sea, la verdad comía. Pero yo creo que era ya como un vicio era. Bueno, pues tenía muy, muy buen gusto para la comida, ¿no? O sea, yo lo recuerdo que el restaurante que él le encantaba era La Cacerola, porque era, ¿no? El que además lo conocían y de alguna manera le cumplían caprichos a don Guillermo, ¿no? Este lugar veníamos, usualmente era aquí donde nos reuníamos a desayunar y pues yo lo veía que comía con un gran gusto y un gran apetito, ¿no? Pues, no recuerdo exactamente, eran algún tipo de huevos, pero me acuerdo de los frijoles en bola, que terminaba así con las tortillas, haciendo cucharón, ¿no? Para poderlas comer. Sí, no tenía gusto por la comida. Bueno, el que más visitábamos, el que visitábamos cada semana de rutina, desayunábamos juntos todos los martes o miércoles según sus clases, era el San Angelín. Todo le gustaba, todo, y de todas las comidas, italiana, rusa, lo que ustedes quieran. Universal. Universal, lo mismo en una comida mexicana que italiana. De veras gozaba la comida. Cuando ya se le presenta la diabetes, y yo creo que fue de las cosas que pues no le gustó mucho porque tenía que restringir sobre todo la comida, pero nunca hizo mucho caso. Sí se cuidaba, ¿no? Se cuidaba y era muy disciplinado con el asunto de las medicinas, pero también lo que más le costaba era la dieta. Esa es la verdad. Sí, como buena gente intelectual, no le gustaban mucho las dietas. Como paciente era impaciente y no muy buen paciente. Guillermo tenía varias cualidades. Comer bien, bailar mejor. Le encantaba bailar. Una vez, me invitó a mí, llevé a mi mamá al California Dancing Club. Lo dejaban entrar y le encantaba bailar. Y luego le prestaban algún auditorio, llevaba una bandota y a todos a bailar también, como las grandes bandas. Bailaba solo. Tango, lo que le pusiera. Por ejemplo, mi papá me enseñó a bailar. Era un gran bailarín, ¿no? Mis hermanos nunca aprendieron, yo creo que nunca les enseñó más. Pero mi hermana y yo bailamos y bailamos bien, pues lo que mi papá nos enseñaba a bailar, ¿no? Y la Sierra también baila bien, ¿eh? Digo, porque para bailar tienes que tener pareja. Y bailaba de todo, bailaba tango, bailaba swing, pero le gustaba mucho el danzón. Era vicioso del baile. En los últimos años tuvo necesidad de usar bastón para estar apoyado. Pero luego estábamos en una reunión y una música bonita, no caminaba, pero sí bailaba.
El último cumpleaños de Nayeli fue antes de la pandemia. Fue la última fiesta que hicimos grande antes de la pandemia. Cumplió 60 años y ya estaba con bastón. Entonces ya estábamos en una mesa, precisamente estaban los Alejo, los Ibarra, todos nosotros estábamos en una mesa y de repente pues tocaron un danzón y con su bastón me sacó a bailar. Y fue la última vez que bailé con él. Durante la pandemia, él afectó mucho, porque alguien que estaba acostumbrado a salir con frecuencia, a desayunar, a compartir alimentos, etcétera, con amigos, no poderlo hacer era muy complicado. Entonces, una de las cosas que ocurrió en la pandemia es se escapaba de su casa, pedía un poquito, y decía, voy a casa de Arturo, y me hablaba, ¿sí? Y decía, no te preocupes, y nos íbamos al jardín que está aquí al lado. Y poníamos una silla en un extremo, otra silla en el otro extremo, y nos daban de desayunar y platicaba. Él hacía muchas bromas acerca de su estado de salud, ¿sí? Se había cortado los periodos en los que él estaba bien, ¿sí? Había ya más periodos en los que él se sentía mal. Pero yo lo veía bien hasta esa última semana que lo llevé a su casa. Ya difícilmente se podía bajarse del auto. Platicó sobre su familia, ¿sí? Él le tenía un enorme amor a sus hijos. Yo siempre he pensado que la felicidad es un término muy relativo. O sea, podemos decir que somos felices o no, pero realmente los momentos felices que tenemos en nuestra vida son puntuales, ¿no? ¿Te acuerdas de algo que pasó? Momento clave. Y mi primer recuerdo de infancia es mi papá llegando a Baj 10 con un coche amarillo. Y tengo grabado, o sea, yo quiero pensar que fue tanta la emoción que era un cochecito de estos, no sé si era Apache, que me llevó. Y yo lo veo todavía entrando, cargándolo, y imagíname la cara de emoción. Entonces ese es el primer recuerdo que yo tengo a papá. Mi papá me enseñó a jugar ajedrez, mi papá me enseñó a andar en bici, me llevó al estadio de béisbol, algunas de las cosas, la fotografía, ¿no? Mi papá siempre andaba con una cámara, cada que podía andaba con una cámara, y los libros, ¿no? De niños nos llevaba a la Lagunilla a comprar libros, libros usados, ¿no? Ahí en la Lagunilla, en el mercado de la Lagunilla. O sea, a ver, domingos con mi papá en la Lagunilla viendo libros. O sea, habría que ver libros, había que revisar los libros, habría que comprar, había que amar a los libros. Y el amor que yo tengo por la lectura y mi relación con los libros se le quedó totalmente. Además era muy detallista. Por ejemplo, yo recibí mi primer ramo de flores cuando acabé sexto de primaria y llegué a mi casa y mi papá había mandado unas flores, ¿no? O mi primera serenata en algún cumpleaños ya un poquito ya más adolescente, mi papá me llevó serenata, ¿no? O sea, era súper detallista y era muy apapachador, muy apapachador. Yo solo vi llorar a mi papá 2 veces. En un ataque de gota, de dolor. Pero dolor de retorcerse. Yo quedé impresionado aquí en Comercio. Un ataque de gota. Y la otra,
cuando gané en la OMC. Y papá estaba en el hospital en uno de esos episodios. A mí me informan un lunes en la mañana, me habla el embajador de México en la OMC y me dice, te la ganaste, cabrón. Entonces, hablando de los momentos de felicidad que tienes, que esos flashes, ese es otro. Y entonces cuando él me lo dice, primero me siento, me pongo a llorar y le hablo a mi papá. O sea, el primero que le hablo es. Y le digo, ganamos. Y lloro mucho. Lo que él quería era que todos sus hijos estudiaran y que todos sus hijos tuvieran una carrera y que fueran entregados a lo que estaban haciendo. No pidió ni que fueran ricos, nunca se metió en las carreras. Ellos estudiaron lo que quisieron. No me impuso. Yo creo que ni a mí ni a ninguno de mis hermanos cosas. Nos dejó siempre ser. Mi papá, y yo recuerdo haber tenido alguna conversación con él en relación a ese asunto de no olvidar los orígenes, ¿no? O sea, sus orígenes, ¿no? Y él venía de abajo. Se oye muy trillado, pero la verdad es que él sí, él era un hijo de la revolución, de las instituciones de la revolución, tanto porque le permitieron educarse, como porque luego, a partir de eso, tuvo movilidad social, ¿no? Y los que sabemos, pues, que su mamá era costurera, no conoció a su papá, siempre fue becado, etcétera. O sea, entonces él se fue abriendo paso. Estamos hablando de nosotros somos una familia a partir de la historia exactamente de mi papá, típicamente producto de la movilidad social a partir de la educación. Es decir, nosotros no seríamos si mi papá no hubiera logrado lo que logró, si no fue a partir de la educación. Pues siempre te gustaba platicar con él, ¿no? O sea, como que tomas cualquier decisión en tu vida y piensas, ¿qué haría él? Pues la verdad te das cuenta que lo querías más de lo que tú mismo pensabas. Cuando le di el pésame a la señora Graciela, o sea, se me salieron las lágrimas y me dijo, te quería como un hijo. Entonces, pues cómo olvidar eso, ¿no? Uno tiene a sus hermanos genéticos por herencia y los hermanos que no son genéticos son por premeditación, alevosía y ventaja. Y así fue mi amistad con Guillermo. Era como un hermano, ¿no? Y además, sin echártelo en cara, ejercía su mayoría de edad como un magisterio, ¿no? Él me buscaba y él ya era jefe. Es que ustedes no lo entienden. Yo era un pobre güey que no tenía ni puesto ni... Y que él, el director de aduanas, el director del fondo, porque pues yo le caía bien y me llevaba y era yo creo como una especie de hermano menor. Nunca lo dijo así, pero sí. No lo fraseó así se dice, ¿no? Me recuerdo que un compañero mío llevaba con orgullo un billete de la Lotería Nacional con la imagen de Guillermo. Dice, miren, aquí está Guillermo. Y eso pues a todos nos enorgullecía.
se le extraña, ¿no? Yo un buen tiempo iba todos los lunes a desayunar sin él. Es decir, desayunaba yo con él, sin él. Solo agregué que era mi amigo, uno de mis amigos más extrañables, y alguien al que le funcionaba el cerebro, que fue un gran valor para la universidad. Creo que fue muy buen amigo, fue muy buen padre, un buen esposo, ¿no? Quiso mucho a la universidad.